Les voy a hacer un comentario acerca de Jorge Ramos. Ahora dice el policía encubierto de los Estados Unidos, ya que es el provocador en turno para ir y provocar personajes o presidentes y después echarles a jalar el aparato militar de los Estados Unidos, que es lo que trató de hacer en Venezuela. Porque ahora deberíamos de preguntarle a Jorge Ramos en qué se ha convertido. O es un periodista, pero que lo diga él, que él lo diga. O periodista o agente de la CIA encubierto como periodista, tratando de provocar presidentes para que Estados Unidos dé algún golpe de estado por ahí. ¿Será eso? Porque si es así, Jorge Ramos está perdiendo mucha credibilidad. Y ya que muchos periodistas o muchos personajes se refieren a él como la niñita, pues es la palabra que le va a quedar y es el nombre que se le va a venir quedando al último. La niñita Jorge Ramas o Jorge Ramitas, ¿sí? Porque altanero, ¿eh? Es un altanero, provocador. Si estuvo en la mañanera con López Obrador y se estuvo portando grosero, el presidente de México le contestó amablemente, con educación, lo trató de buena manera. Digo de buena manera porque no lo sacó de la conferencia. Porque si Jorge Ramos defiende tanto la democracia que tiene aquí en Estados Unidos y que es ciudadano americano y que, oh my God, él ya tiene todo comprado. Ya le dieron su casa, porque aquí así va, su casa, su televisión y su carro. Y ya está vendida su vida por 30 o 40 años. Esa es la libertad de la que él habla, me imagino. Pero bueno, dejémonos de eso. Pero si él se pusiera o fuera a una conferencia de prensa que va a dar Marco Rubio, Mike Pence o el mismo Donald Trump y se pusiera así de altanero como a él le gusta ponerse con otros presidentes, lo sacan como ya lo sacaron en alguna ocasión de la conferencia de prensa que dio Donald Trump, que lo puso de patitas en la calle. Aquí ahora, con todo y su democracia, óyelo bien Jorge Ramos, con todo y tu democracia, vas con esas preguntas, se las haces a Marco Rubio, se las haces a Mike Pence o al mismo Donald Trump y te mandan a chingar a 20 de donde quiera que estés. Con una decencia te van a sacar de la conferencia y te van a botar de patitas a la calle. Es lo que tú tanto defiendes, la libertad de prensa, que no te dejan ejercerla. O, bueno, ahora ya te están dejando ejercerla. ¿A cambio de qué? ¿Qué estás dando a cambio? ¿Qué vas a dar a cambio, Jorge Ramos? Esa es mi pregunta. Vean el video. Después de que el dictador Nicolás Maduro nos detuviera en Venezuela, todavía no nos regresan nuestros equipos ni la entrevista. Yo sé que usted no le quiere llamar dictadura a Venezuela, pero nosotros lo vivimos en carne propia. Pero estoy aquí no para hablar de Venezuela, sino para hablar de México y le tengo dos preguntas. La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a hacer a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes. Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge, como nunca. Antes los presidentes no se levantaban temprano para atender el principal problema, que es el de la inseguridad y de la violencia. Yo desde que
tomé posición. Todos los días, de lunes a viernes, tengo una reunión con el Gabinete de Seguridad. Todos los días, de 6 de la mañana a 7 de la mañana. Y yo personalmente recibo el reporte de lo que sucede en todo el país, de los delitos que se cometen en todo el país. No había, porque esto no se dice, ni siquiera una estadística confiable diaria de los delitos cometidos en el país. Los presidentes no se hacían cargo de este tema, delegaban solamente que se presentara un asunto grave y desgraciadamente pues eso era casi del diario. Le pasaban al presidente en turno una tarjeta para informarle. Ahora ya no es así. Heredamos... Muy violento, señor presidente. Ese es el problema, que si sigue así el 2019 va a ser terrible. Sí. El peor año que recordemos. Sí, hemos controlado la situación según nuestros datos. Los datos que yo tengo dicen otra cosa, no están controlando, al contrario, siguen muriendo muchos mexicanos. Sí, nos dejaron un país con mucha violencia porque había impunidad y mucha corrupción que ya no hay. Aparte de atender el asunto... Impunidad sigue habiendo, los feminicidios, los asesinatos a 6 periodistas durante su gobierno. Estamos nosotros atendiendo este tema, Jorge. No había ni siquiera elementos para garantizar la seguridad pública, porque no podía el Ejército ni la Marina atender por ley. No estaban facultados para actuar en materia de seguridad pública. Vamos nosotros a resolver el problema. Ya no se está siguiendo la misma estrategia, una estrategia equivocada. Desde hace más de 10 años, 2 sexenios, se pensaba enfrentar la violencia con la violencia. Los gobiernos estaban dedicados a saquear, a robar y no representaban al pueblo. Se abandonó el campo, no se crearon empleos, se alentó la migración, se abandonó a los jóvenes, imperó la corrupción. Te voy a dar un dato. Creció la violencia al mismo tiempo que creció la corrupción. En el último reporte de Transparencia Internacional, México ocupó el lugar 136 en el mundo en corrupción. Y con la política neoliberal que ya cancelamos, que ya no se va a aplicar, porque fue una política de pillaje, de saqueo, apenas se creció en 36 años al 2% anual. México fue de los países con menos crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber paz y tranquilidad. Entonces, ¿qué hacían? Operativos, cárceles, queriendo enfrentar la violencia con la violencia. Ya esa política no se continúa. Ahora estamos atendiendo a la gente humilde, a la gente pobre, para que, sobre todo los jóvenes, no se vean obligados a tomar el camino
de las conductas antisociales. Todo esto nos va a llevar algún tiempo, pero ya comenzó esta nueva política y esto tiene como complemento la perseverancia, la coordinación. Anteriormente la Marina actuaba por su cuenta, el Ejército hacía lo propio, la Policía Federal también, las policías estatales, las policías municipales. Ahora ya no, ahora hay coordinación. Ahora se aprobó una reforma constitucional. Pero no resultados, señor presidente. Claro que sí hay resultados. Las cifras indican que sigue aumentando el número de asesinatos, 8.524 en los 3 meses primeros. No han aumentado. No, claro que han aumentado, por supuesto que sí. Yo tengo otra información. ¿Son cifras de su propia Secretaría de Seguridad? Sí, pero yo te invito para que las revisemos. ¿Esas no son ciertas? Las cifras de las de nosotros no son ciertas. No, le pregunto que sí. Las cifras de su Secretaría de Seguridad no son ciertas. Dicen que murieron 8.524 mexicanos en los primeros 3 meses. Vamos viéndolas. Yo no te voy a decir, porque no me gusta decir mentiras. A ver, ¿por qué no